El sistema nervioso es el principal sistema de control del cuerpo, junto con el sistema endocrino. Los dos llevan a cabo acciones regulatorias de forma complementaria y se regulan entre sí. El sistema nervioso lo voy a poder dividir de forma estructural o funcionalmente. Entonces, estructuralmente depende del lugar en el que se localicen las estructuras. Entonces, la división estructural es muy sencilla, corresponde al sistema nervioso central y periférico. Entonces, yo puedo tener el sistema nervioso, lo divido en eso dependiendo de su ubicación. Y dependiendo de sus funciones, voy a tener una división un poquito más amplia. Entonces, dependiendo de sus funciones, lo divido en somático y autónomo. El somático es el que puedo controlar y el autónomo el que no puedo controlar, como su nombre lo indica. El autónomo a su vez se divide en tres componentes. Componente típicamente lo dividimos en simpático y parasimpático, pero dentro del sistema nervioso autónomo tenemos que incluir también el sistema nervioso entérico. Entonces, el sistema nervioso entérico es el sistema nervioso que está ubicado en todo el recorrido del tracto gastrointestinal y se encarga, funciona casi independientemente y se encarga de sus funciones. Algunos lo llaman también sistema nervioso intrínseco. Y los dos componentes simpático-parasimpático son componentes del autónomo que usualmente se asocian a respuestas de alerta, estados de alerta en el caso del simpático y estados de reposo en el parasimpático. Pero eso depende de cada órgano. O sea, no todo órgano por efecto simpático va a activarse y por efecto parasimpático inhibirse. Eso depende del órgano, por eso hablamos de actividades o momentos generales de estrés físico parasimpático y de reposo físico para el parasimpático. Bueno, para poder entender el sistema nervioso tenemos que comprender que la información que llega o sale del sistema nervioso central la voy a poder clasificar en dos grandes componentes. Entonces, un componente que corresponde a la información que ingresa al sistema nervioso central, que va a ser el componente aferente, y un componente de información que sale del sistema nervioso central, que lo va a considerar componente eferente. Estos dos términos se utilizan mucho para describir las funciones de los nervios periféricos o de los nervios craneales. Entonces, los componentes aferentes pueden ser tres: aferente general, aferente visceral o aferente especial. Componente aferente hace referencia en este caso particular a información sensitiva, información que recibo del medio externo. La general va a ser la que recibo a través de la piel o las articulaciones, es decir, tacto, presión, sensación de dolor, sensación de temperatura, propiocepción, diferentes tipos de información. Visceral, la información que recibo de las vísceras, ¿sí? No necesariamente tiene que ser de tacto o dolor, sino por ejemplo la sensación de saciedad, la sensación de hambre, en caso por ejemplo del estómago. No se llama sensación de hambre, sino pues la distensión de las vísceras que me dan esa que yo interpreto como saciedad o hambre. Y la información especial hace referencia a aquella que no está transmitida por medio de la piel y que requiere órganos especiales para su recepción y un funcionamiento muy específico para poder ser transmitida al sistema nervioso central. En este caso sería información de olfacción, de visión, audición, también incluimos ahí equilibrio y olfacción, audición, visión y gusto. Y el componente eferente puede ser de dos tipos: componente eferente somático y eferente autónomo. El eferente somático hace referencia a la información motora que yo puedo controlar, el movimiento de mi boca, el movimiento de mis manos, de mis extremidades en general, todo lo que yo puedo controlar conscientemente. El componente autónomo, el que no puedo controlar, el componente, por ejemplo, motor de los vasos sanguíneos, motor de los bronquios, del corazón, diferentes tipos de información. Entonces, dependiendo del lugar en el que encuentre, pues voy a tener diferentes tipos de información. Un nervio puede tener todas, puede conducir todos los tipos de información. El ejemplo típico es el nervio vago. El nervio vago tiene componente aferente general, visceral, especial y tiene componente eferente somático y autónomo.